Buen día. Buen día, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Hola, profe, buen día. Buen día. ¿Cómo va? Bueno, vamos a ir arrancando ya. Bueno, vamos a... les cuento cómo tengo pensada la clase de hoy. Vamos primero vamos a trabajar con las dudas y las preguntas que tengan sobre la bibliografía, sobre los autores, sobre lo que hemos visto hasta acá, tanto de Peirce como de Saussure. Y mientras los voy admitiendo. Sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan, no? ¿Se escucha? Sí, no, es que de pronto me apareció como una leyerita que decía que el Zoom no respondía. Bueno, entonces, les decía, vamos a trabajar de esta manera. Primero con las dudas y las preguntas y todo lo que quieran preguntar sobre o revisar o volver a ver sobre Peirce y sobre Saussure. Después tengo para que veamos las dos figuras que tomé en el parcial del cuatrimestre pasado para analizar a Peirce, para que las vean, para que las analicemos juntes, y si quedan dudas, poder seguir trabajando con eso, y después hacer algunos comentarios sobre lo que tiene que ver con el parcial, cómo va a ser el parcial, más que cómo va a ser, como algunos criterios que tienen que ver con la entrega. Y si nos da tiempo, empezar ya con Voloshinov, que es el autor que vamos a ver después del parcial. O sea, si llegamos como para empezar a introducirlo hoy sería genial, y si no, directamente lo vamos a dejar para el otro lunes, porque como saben, el jueves es el parcial, o sea que el jueves las 2 horas de la clase van a estar dedicadas al parcial. Entonces nosotros nos volveríamos a encontrar el lunes que viene. Yo, mientras ustedes hagan el parcial, voy a estar conectada, básicamente por si hay alguna cuestión técnica que resolver, no para responder dudas en el momento del parcial, sino por temas, nada, esto, ver si a las 9 cuando se estén conectando está todo funcionando en las plataformas. Entonces, o sea que nos volveríamos a ver personalmente o por acá por Zoom el lunes que viene, ¿sí? Entonces, bueno, preguntas. ¿Estuvieron viendo, revisando, reviendo el material? Yo les había sugerido que vieran las consignas que aparecen al final de cada uno de los módulos, las de Saussure. Algunas son un poco repetitivas, en cuanto que hay algunas preguntas medio lo mismo, pero bueno, por ahí como práctica para el parcial no estaba mal. No sé si alguno las hizo, las respondió a las consignas. Bueno, les cedo la palabra a ustedes para que pregunten, incluso hasta para que contesten, porque estaría bueno hacer una, si fuera posible, si da para eso, depende de lo que hayan traído ustedes a la clase de hoy. Por ahí, que si algún compañero tiene una pregunta, se lo puede contestar otro compañero o compañera, y así. Así que bueno, les cedo la palabra a todos ustedes. Profe, Sí. yo te quería pedir si me podías dar un ejemplo del valor lingüístico, que justo esa clase habíamos tenido asincrónica y como que quería darle un cierre capaz con un ejemplo. Sí. Bueno, valor. Del valor lingüístico, entonces vamos a Saussure, ¿sí? Valor lingüístico, el valor
es un concepto desde la perspectiva de Saussure medio a veces difícil de definir porque es, como todo lo que plantea Saussure, bastante abstracto. Pero lo que tenemos que tener en cuenta para empezar a entenderlo es que tenemos que dejar de pensar valor en los términos que desde el sentido común lo pensaríamos. Valor en general lo asociamos como a cantidad o a precio como precio monetario, ¿no? La representación por ahí más cercana que tenemos del concepto de valor en nuestra cabeza es la de valor monetario, ¿no? Y nada que ver. Lo que plantea Saussure, nada que ver con ese concepto de valor. Y sí, a mí me resulta me sirve mucho y me parece que sirve mucho para trabajarlo con ustedes, esto de, bueno, si tuviera que definir en una sola palabra para Saussure, por ejemplo, qué es la lengua o qué es la arbitrariedad o qué es, bueno, esto de tener que definirlo como en una sola palabra, como para saber qué es lo importante y por supuesto después desarrollarlo, ¿no? Entonces, si tuviera que definir, y les pregunto a ustedes, para Saussure, ¿qué es el valor? ¿Cómo define Saussure valor? ¿En qué términos lo define? Si lo tuvieran que definir con una sola palabra, ¿qué es para Saussure el valor? El concepto de valor. Les pregunto a ustedes y después me meto yo, si es necesario. Un sistema de valores puros. Bueno, eso es la lengua, ¿sí? La lengua, Saussure define lengua como un sistema de valores puros. Y también Saussure define lengua como un sistema de signos, ¿sí? Entonces, piénsenlo ustedes. Si él define lengua como un sistema de signos y define lengua como un sistema de valores puros, ¿qué está diciendo? ¿Qué dos cosas está igualando, poniendo como equivalentes? La lengua, profe. A ver, pero piensen, olvidémonos de Saussure, olvidémonos un ratito de Saussure y pensemos, si él dice, la lengua es un sistema de signos, y dice, asimismo, también, la lengua es un sistema de valores, ¿qué está diciendo? ¿Que el signo y valor qué pasa entre signo y valor? ¿Qué son? Significado y significante. O más o menos lo mismo. Ahí va. Está diciendo que más o menos es lo mismo, ¿sí? Cuando dice que la lengua es un sistema de signos y la lengua es un sistema de valores puros, en realidad lo que está diciendo es que un signo es un valor puro, ¿sí? En realidad un signo representa un valor, es solo un valor, ¿sí? Es un valor dentro del sistema, ¿sí? Digamos, cuando vuelvan a la lectura de Saussure, si prestan atención van a ver que aparecen estas dos definiciones. Sí, bueno, entre otras tantas. De lengua como un sistema de valores puros y lengua, del principio lo veníamos definiendo como un sistema de un conjunto de signos. Entonces está diciendo que un signo y un valor es más o menos lo mismo, ¿sí? Bien, ¿de dónde sale, de dónde emanan esos valores? Del mismo sistema, ¿sí? El sistema es lo que le da valor a cada uno de esos valores, a cada uno de esos signos. Un signo es un valor, ¿sí? ¿Y de qué manera se establece? Se establece por oposición, se establece por negación y se establece de manera diferencial. Esto quiere decir que cada signo dentro del sistema representa un valor y que ese valor no está dado de manera positiva. Un signo no es por características positivas, sino que un signo viene a ser algo así como algo que cubre un vacío, es decir, existe porque es algo que los otros elementos del sistema no son, ¿sí? O tiene algo que los otros elementos del sistema no tienen, ¿sí? Entonces, pensemos la lengua en términos socios, la lengua como un sistema, como un conjunto de signos o valores, ¿sí? Que está, según Saussure, en permanente equilibrio. En permanente equilibrio quiere decir que cada uno de esos signos representa un valor en un determinado momento y eso en un determinado momento no cambia, ¿sí? Es así. ¿Qué valor tiene cada uno de esos signos? Un valor que no es medible de ninguna manera, no es mensurable.
es un valor que está dado por el sistema, ¿sí? El valor es poder ser lo que los otros signos no, o ser, más que poder ser lo que los otros signos no son, ¿sí? Entonces, esto como para que entendamos el concepto, que es bastante abstracto, pero para que se entienda conceptualmente de qué estamos hablando, ¿sí? Ahora, Lourdes, creo que fuiste vos, me dijiste, bueno, un ejemplo. Los ejemplos que aparecen en el video que les mandé, yo creo que son bastante claros, son con el chino, ¿no? Con el idioma chino, con un tema de el valor en su aspecto conceptual, no me acuerdo, pero el valor en su aspecto material sí creo que hablaba de... Sí, el concepto... No, el conceptual lo daba con los pronombres, con el valor del ustedes y el vosotros, bueno, con la segunda persona. Y después en su aspecto material lo daba con el ejemplo más que de la pronunciación, de la entonación en el chino. Bueno, ¿por qué recurrimos a otros sistemas, otras lenguas para dar ejemplos de valor? Bueno, justamente porque el valor es dentro del sistema, es algo que existe dentro de un sistema, entonces dentro del mismo sistema es muy difícil verlo en funcionamiento, por decirlo de alguna manera. Es más fácil entender el concepto y reconocer y ver la manera en la que funcionan cuando uno compara dos sistemas en donde un signo relativamente similar o dos signos relativamente similares tienen valores distintos, ¿sí? Relativamente similares, ¿a qué me refiero? Bueno, por ejemplo, en el caso del pronombre de segunda persona, en el español peninsular y el pronombre de segunda persona en el español rioplatense, bueno, son parecidos pero distintos, justamente por eso cada uno tiene un valor distinto en una parte y en otra. El ejemplo que les voy a poner yo, entonces, esperen que voy a abrir un documento de Word, si vemos eso. A ver si lo tengo. También va a ser de comparando dos lenguas. No sé si lo tengo acá, es más fácil que arranque de cero. Entonces, estoy armando el archivo, ¿eh? Serían, bueno, no sé, voy a armarlo así y después veo cómo lo organizamos. Entonces, ¿dónde está? A ver, acá. A ver, yo voy a hablar del valor en su aspecto conceptual, pero no importa, o sea, el ejemplo que voy a dar es del valor en su aspecto conceptual, pero el concepto de valor, la noción de valor es exactamente igual. En el aspecto conceptual y en el aspecto material me parece que es más fácil pensarlo en el aspecto conceptual. Bien, estoy pensando que sería genial que yo supiera manejar estas tablitas, pero no lo sé del todo, así que... Profe, es una Sí. boludez, puedes escribir directamente, si vos pones el cursor ahí, escribís. Sí, no, sí, sí, hasta ahí más o menos lo sabía. Quiero Bueno. borrarle la rayita hasta de acá adentro. Coso, clic derecho. Y te va a salir, ves que dice insertar, eliminar celda, combinar celdas. Ahí está. Bueno, y acá voy a hacer lo mismo. Va a quedar medio gracias, ¿eh? No sé quién, no creo que sos vos. No, ya me equivoqué. A ver, eliminar celdas. No, no era esto. Ay, tengo muchos Combinar, problemas. combinar. Ahí está, problemitas de memoria a corto plazo. No Ahí va. pasa nada. Bueno, entonces. Y vamos a poner así porque si dentro de la cosa me vas a tener problemas. Bueno, tenemos un concepto que es de. Partimos, o sea, también para explicar el concepto de valor castellano. Hay que pensar que vamos a tomar un cachitito muy pequeñito de todo el sistema, que sabemos que es finito, pero muy enorme. Es finito, sí es limitado, pero muy enorme. Tomamos un cachitito, un pedacito muy pequeñito
restringimos a este concepto que tiene que ver con hijos e hijas de los mismos padres, ¿sí? En castellano, ¿cómo decimos? ¿Cómo nos referimos a hijos e hijas de los mismos padres? Si es varón, ¿cómo decimos? Es una perdón, es una tontería lo que les estoy preguntando. Me olvido que están acá. Es una tontería lo que les estoy preguntando. ¿Cómo decimos? Hijos de los mismos padres. Hijo. Entre ellos, la relación que existe entre Ah, dos hermano. hermanos, ¿sí? Me cuesta mucho, además de todo lo que me... Bien, hermano. De todas las cosas que me cuesta mucho abrir el chat cuando estoy compartiendo. Bien, hermano. Ahora voy a agrandar, porque no se debe ver nada. Bien, en castellano... Bueno, no sé por qué me tira el castellano. Ah, bien. Bueno, no importa, queda muy lindo el castellano abajo. Cuando hablamos de hermanos de... No, me sé en Excel ya directamente, no sé. No. Te reagradezco el consejo, pero no. Entonces, en castellano, cuando tenemos el concepto de, bueno, relación de parentesco entre hijos de los mismos padres, de la mismo padre y misma madre, es hermano, ¿no? ¿Y el femenino cuál es? Hermano. Vamos bien. Bien. Entonces, tenemos hermano para varón y hermana para mujer. Nos vamos a otro sistema, ¿sí? Que es el vasco. Y en vasco tenemos... Vamos a hacer así, uf. Bueno, para hablar de este mismo parentesco entre hijos de los mismos padres y las mismas madres, tenemos 4 elementos. ¿Sí? Tenemos estos 4 elementos que son Anaia, Arreba, Aispa y Neva. ¿Sí? Otro sistema lingüístico, otra lengua. Tenemos, en vez de 2 signos, ¿sí? Pensemos en todo el sistema de la lengua resumido a esta parte que es la de parentescos entre personas, hijos, hijas de los mismos padres, ¿sí? En castellano tenemos 2 signos, ¿sí? Que son hermano y hermana. Entonces, el significado de cada uno de estos, el significado de estos signos, ¿cuál sería? Si uno piensa en términos de significado. Bueno, un poco lo que estaba diciendo recién, ¿no? Hijo, yo les aseguro que en general no soy tan torpe, pero cuando estoy apurada, sí. Hijo de mismos, o mejor dicho, relación entre hijos de mismos padres, ¿sí? Vamos a ponerle que este es un rasgo de significado y otro rasgo de significado distintivo, ¿sí? Distintivo es varón, ¿sí? Como y acá ya me empiezo a meter en tratar de explicar cómo opera el sistema y cómo funciona y qué es ese sistema del valor, ¿sí? En relación a esta cuestión de la distinción, la oposición y lo diferente. Como el signo hermano está definido, ¿sí? Por un rasgo que es varón, ¿sí? Yo no le puedo decir hermano a una mujer. Entonces necesariamente voy a necesitar un signo que sea recontra parecido, ¿sí? Pero con algún rasgo distinto. Entonces, en vez de varón, acá va a ser mujer, ¿sí? Entonces, cuando Saussure dice que el sistema opera por oposición, es porque estos 2 signos existen los dos, porque tienen un rasgo, al menos un rasgo, que los distingue. Y hermana solo puede existir porque tiene este rasgo femenino que no tiene hermano. Y hermano puede existir porque tiene este rasgo
masculino varón que no tiene hermana, ¿sí? Si en nuestro sistema de la lengua no existiera hermana, no tuviera el rasgo mujer, ¿sí? No existiría. Entonces le diríamos hermano tanto a las mujeres como a los varones. ¿Les suena algo este ejemplo? ¿Que pasa efectivamente así en otro ejemplo, con otra palabra? ¿Se entiende lo que estoy preguntando? Entendí, no se me ocurre nada, pero entendí el ejemplo que me quisiste dar. Esto de hermana y Si hermano. yo le saco a hermana el rasgo mujer, ¿sí? Entonces no existiría, porque no se distinguiría del otro. Porque si este no tiene el rasgo mujer, este no va a estar, no, digamos, ¿cómo yo llamo a una hermana que es mujer si el signo hermana no existe? Tendría un signo hermano, que sería varón, y mujer, que es un poco lo que pasa con hermanos, ¿no? Hermanos es relación entre hijos del mismo padre, varón-mujer, mientras que hermanas es relación entre hijos del mismo padre, mujer, con plural, ¿no? Con la categoría de plural. Y hay un ejemplo en el que no tiene nada que ver con las relaciones familiares, que es un ejemplo del que estamos hablando creo que desde la primera clase, y que de hecho un poco lo toma porque tiene que ver con el lenguaje inclusivo, aparece en el video que les pasé. Es lo que pasa con el ejemplo de presidente-presidenta, ¿sí? Cuando vienen los apocalípticos y dicen, no, se va a terminar el mundo si empezamos a decir presidenta, se va a terminar la lengua, se colapsa todo. En realidad, lo que está pasando es que hasta ahora teníamos un presidente, ¿sí? Teníamos un término, un signo que era presidente, que era definido como persona que preside un país. Por ejemplo, varón-mujer. Y luego, y lo que está ahora en disputa, que esto lo vamos a ver con Pologinov, es que en realidad está apareciendo presidenta que se está quedando con el rasgo femenino, y aparecer presidenta con el rasgo femenino, entonces ya presidente no nombra a mujer y a varón, nombra solo a varón, ¿sí? ¿Se entiende esto? Sí, sí. Bien, estamos hablando de valor lingüístico. Para Saussure solo sería un problema, si es que hay un problema, no lo vería como un problema, lo vería como una cuestión de valor lingüístico. Bueno, los signos cambian y cambia el sistema de valores y nada más que eso, ¿sí? Evidentemente hay claramente un tema Profe, que no es lingüístico cuando se discute aquello otro, sí. una pregunta. Esto, ¿qué pasaría, por ejemplo, en el punto de vista del valor de Saussure? Ya que usted mencionó la palabra hermanos, ¿qué Sí. valor tendría la palabra, por ejemplo, vio que los religiosos se llaman a sí mismos hermanos? Es otro signo. Es otro signo. ¿Sí? No entraría dentro de esta, porque no entraría dentro de este concepto. Fíjate que el concepto es otro. Acá estamos hablando de relación entre hijos de los mismos padres. ¿Sí? Pero bueno, así no nos extendemos demasiado con esto. Lo cierto es que en castellano esto es así. Esto, acá hermano es varón y hermana es mujer. ¿Sí? Bueno, les pregunto para nombrar estas relaciones entre hijos de mismos padres, en vasco, en euskera, se usa, tenemos estos 4 términos, estos 4 signos, ¿sí? ¿Se les ocurre qué pueden estar indicando? Si alguno lo sabe, porque me parece que tengo algún recursante, y este es un ejemplo que pongo siempre porque me parece que es súper claro. O sea, es un ejemplo clarísimo para explicar el concepto de valor. Bueno, si alguien le quiere decir esto, todo bien, en realidad. Pero me gustaría que lo pensaran, a ver qué se les ocurre. ¿Por qué les parece que tenemos 4 signos en vez de 2 en vasco? ¿Qué rasgo se puede estar tomando en cuenta? O sea, esto es, hay un rasgo común y por eso decimos que entre signos que son similares, la comparación se puede hacer entre signos que son similares, ¿no? Entonces vamos a tener en cada uno de estos
que estamos hablando de una relación entre hijos, hijas, hijes de los mismos padres. Hasta ahí es igual. ¿Qué otro rasgo les parece que se puede estar teniendo en cuenta? Y para mí, porque no estoy seguro, ¿podría ser la diferencia entre un hijo biológico y un hijo adoptivo? No, no es hijo biológico ni hijo adoptivo, no es la diferencia entre hermanos mayor y menor. Podría ser, no es la diferencia entre singular y plural. Les agrego otro dato. Anaya es varón, Arreba es mujer, Aispa es mujer y Neva es varón. O sea, fíjense los datos que tenemos. Relación entre hijos de mismos padres varón, relación entre hijos de mismos padres mujer, relación entre hijos de mismos padres mujer, relación entre hijos de mismos padres varón. Hasta ahí son iguales que en castellano. Entonces, si son iguales que en castellano, tendríamos que tener dos signos como en castellano. Hay un rasgo más que hace que Anaya y Arreba sean opuestos entre sí, Aispa y Neva sean opuestos entre sí. ¿Sí? Que hace que existan entonces 4 signos en vez de 2. Puede ser hermana, hermano, hermanas, hermanos. No, no es singular y plural. No, el rasgo que el rasgo de sentido, el rasgo conceptual que toma el euskera a la hora de hablar de relaciones entre hijos de los mismos padres es, en este caso es hermano de varón, esto es un hermano varón de varón, arriba es hermana de varón, ¿sí? Anaya es un varón, que es hermano de un varón, y Arreba es una mujer, que es hermana de un varón. ¿Sí? Bueno, no importa, esto es, mientras que se entienda, obviamente que no hace falta que lo memoricen. Aispa es mujer, hermana de mujer, y Neva es varón, hermano de qué? Fíjense, Anaya es varón, hermano de varón. Arreba es mujer, hermana de varón. Aispa es mujer, hermana de mujer. Neva es varón, hermano de mujer. ¿Sí? Entonces, fíjense que está tomando un rasgo semántico el vasco, el euskera, que es que tiene que ver con el género, el género de los hermanos, en definitiva. ¿Sí? Si alguien es varón, ¿sí? Un varón puede tener anayas, que serían hermanos varones, o arrebas, que serían hermanas mujeres. Pero si alguien es mujer, va a tener neva, hermano varón, o aispa, hermana mujer. ¿Sí? Depende del género de quién es la persona, del género de cada uno de los implicados en esta relación de hermandad. Entonces, ¿qué nos dice el sistema de valor o cómo vemos o de qué manera funciona? ¿Qué es el valor lingüístico para Saussure? El valor lingüístico para Saussure es ver cómo en dos sistemas distintos un signo que es relativamente similar, y tenemos que decir relativamente similar porque evidentemente no son los mismos, pero tampoco estamos comparando hermano con, qué sé yo, con teléfono, ¿sí? Serían incomparables dentro del sistema. O sea, signos que son relativamente similares, que están, en este caso estamos hablando de significado, en grupos semánticos similares, ¿sí? Tienen valor distinto. ¿Por qué tienen valor distinto? Bueno, porque piénsenlo si quieren en términos como de alcance. A mí me resulta muy sencillo, yo sé, Saussure de ninguna manera lo podría pensar así porque no habla del uso, ¿sí? Pero en cuanto a esta cuestión de contra qué elemento se opone, ¿sí? En el sistema del euskera, cada uno de los signos tiene un uso más restringido porque se opone a más elementos, ¿sí? Tiene una relación de oposición mayor que el mismo término, un término similar en castellano. ¿Sí? Es decir, que cuando alguien va a usar el término, ya en el uso, el término anaya, ese término, digamos, tiene como que luchar, descartar mucho más términos que el término hermano en castellano. ¿Sí? Les hago una pregunta que tiene mucho que ver con esto
y eso les decía recién yo, a mí me sirve pensarlo en términos de contextos de uso. ¿Sí? Que en el uso, ¿no? Cuando estamos hablando, ¿qué palabra les parece que se va a usar más? ¿Hermano en castellano o anaya en vasco? Digamos, si alguien hiciera ese estudio se pusiera a contar cuántas veces alguien usa la palabra hermano en castellano y cuántas veces se usa la palabra anaya en euskera. ¿Cuál se va a usar más y cuál se va a usar menos? Si midiéramos contextos de uso. ¿Se entiende la pregunta? ¿Puede ser que sea indistinto? ¿O tiene que tener sí o sí? Si tenemos una novela, ¿sí? De una historia familiar, ¿sí? En castellano, y después aparece traducida al euskera, y contamos la palabra hermano en castellano, va a aparecer, ¿cuántas veces, qué palabra va a aparecer más? ¿Hermano en la versión en castellano o anaya en la versión en euskera? Hermano. Va a aparecer más, ¿por qué? Porque nosotros no tenemos esa posibilidad de poder separar quién es hermano de una hermana o hermano de... Ujú. Bueno, tal cual. Es porque hermano tiene menos elementos contra qué oponerse. Hermano lo voy a usar más porque hermano es hermano de varón y hermano de mujer. Porque no nos importa, o sea, porque la única distinción que tenemos entre hermano y hermana es la de género, hermano varón y hermana mujer. Entonces, hermano va a aparecer en todas las veces que no sea hermana. ¿Sí? Estamos hablando de una novela familiar, ¿sí? ¿Cuándo va a aparecer el término hermano? Y el término hermano va a aparecer todas las veces que no sea hermana, ¿sí? Ahora, ¿cuándo va a aparecer el término anaya? El término anaya va a aparecer todas las veces que no sea reba, pero también todas las veces que no sea ispa, pero también todas las veces que no sea neva, ¿sí? ¿Sí? Entonces, eh, ahí es donde vemos cómo el sistema está funcionando, digamos, ahí vemos el concepto de valor, ¿sí? Un signo representa un valor, y ese valor cómo está dado, y el valor va a estar dado por las oposiciones que genere ese elemento dentro del sistema. Hay términos, en este caso es así, en otros casos puede ser que sea al revés, ¿no? Digamos que no quiere decir esto, que el castellano siempre tenga elementos que tengan un valor, en este caso más extendido que el euskera. O sea, es un ejemplo puntual esto, ¿sí? Entonces, el valor es una relación, ¿sí? Un signo es una relación, es la relación que se establece entre ese signo y los otros elementos del sistema. ¿Y de qué manera se establece? Por oposición. Y entonces, acá por ahí lo importante es tener en cuenta que no es que cada uno de estos signos existe porque tenga alguna característica positiva. Y esto es por ahí lo interesante de este planteo de Saussure. No es que el elemento hermana en castellano existe porque hay algo de su sentido, de su significado que le pida al sistema existir. El término existe porque viene a reemplazar el agujero que deja otro signo, ¿sí? Si hermano solamente, que tiene como rasgo varón, deja un agujero, porque yo también tengo que señalar a la mujer, entonces tengo dos maneras de resolverlo, o con hermana, o haciendo que hermano tenga los dos rasgos, varón y mujer, que es lo que pasa con presidente. Yo en presidente tengo persona que preside un país, bueno, ahí lo que tenemos es algo con lo que les tendríamos que cuestionar a Saussure su idea de que el sistema está en constante equilibrio. En realidad, en este momento no sé hasta qué punto hay equilibrio, porque actualmente coincide un sistema en el cual presidente es varón y mujer, y un sistema en el que el presidente es varón, porque le está peleando el presidenta mujer al lado, digamos, ahí hay un conflicto. ¿Sí? Qué sé yo, el ejemplo de presidente contra presidente, presidenta también sería un ejemplo de valor. En realidad son como fichitas en un tablero que están como cada una en su posición, en su lugar, y ocupando el lugar que ocupan. Y si una se mueve, bueno, hay que ver cómo se resuelve eso. No es más que eso. Y por ahí mi recomendación es que no lo complejicen más que eso, porque
Después, por ahí esto va a cobrar más sentido cuando empecemos, por ejemplo, a ver bollollinos para la clase que viene, cuando viene a decir, no, que ahí el problema entre presidente y presidenta no es una cuestión de fichitas en un tablero. El problema entre presidente y presidenta es bastante más complejo. Creo que ustedes ya se han dado cuenta, ¿no? Todos nos dimos cuenta. Pero bueno, lo que dice Saussure es esto, en realidad son fichitas en un tablero y ahí, bueno, hay que ver, digamos. Y en el tablero del castellano, la fichita de hermano tiene un tamaño simbólico, ¿no? Y la fichita de hermana tiene un tamaño que es más grande que las fichitas de Anaya, Reba, Aispa y Neva en euskera. ¿Y con qué está dado ese tamaño? Fíjense que es hasta, digamos, cuanto más especificado sea un significado, cuanto más especificado sea, ¿sí? Cuantos más ítems tengamos en cuenta, cuantos más rasgos semánticos tengamos en cuenta, más elementos de oposición vamos a tener, ¿sí? Si esta lista de rasgos, cuando esta lista de rasgos es cada vez más especificada, más oposiciones vamos a tener. ¿Se entiende esto? Lourdes, creo que vos eras la que has preguntado, ¿se entiende? Sí, profe, te entendí y gracias por el ejemplo, me quedó más claro. Bien, pensalo, todas estas cosas que estoy diciendo no las dice Saussure, las digo yo y no las, o sea, si aparecen en el parcial, no lo contesten porque en realidad no es Saussure, simplemente se los estoy dando así como como herramientas para que entiendan de manera general lo que es el valor en Saussure. Pero todos esos ejemplos, porque la mayoría de los ejemplos, bueno, sacando este que es así medio así como de molde, por ahí tienen que ver con el uso. Lo que dije recién de presidente, presidenta tiene que ver con el uso, lo que voy a decir ahora también tiene que ver con el uso. Piénsenlo cuando están aprendiendo una lengua extranjera, ¿sí? Cuando están aprendiendo una lengua extranjera, voy a unificar esto del valor en su aspecto conceptual con el vocabulario. Cuando estamos aprendiendo una lengua extranjera, ¿sí? Y ahí vemos el tema de cómo funciona un poco el valor, porque qué sé yo, aprendemos a decir table, mesa, ¿sí? Y entonces a partir de ahí tengo que describir una casa y todo lo que tenga 4 patas y una tabla arriba va a ser table, ¿sí? O más o menos se pronuncia así, ¿sí? A medida que vamos aprendiendo y vamos a ver que una cosa es una table y otra cosa es un desk, ¿no? Una cosa es una mesa y otra cosa es un escritorio. Entonces ya ahí vamos como justamente definiendo rasgos semánticos y después va a aparecer la, no sé, table, desk y, no sé, no tengo ni idea cómo se dice, otro tipo de mesas en inglés justamente. Entonces si yo tuviera que hablar, toda la oposición que podría hacer yo entre el conjunto de lo que pueden existir de las mesas en el mundo, las oposiciones que voy a hacer yo dentro de mis posibilidades va a ser entre esas dos. Algo va a ser table y otra cosa va a ser desk y ahí va a estar limitada a eso, a esa oposición. A medida que vaya aprendiendo y vaya pudiendo agregar más rasgos semánticos a la lista, voy a poder hacer más oposiciones. Eso es el valor, ¿sí? Cuando aumentamos en características semánticas, ahora estamos en el concepto en su aspecto conceptual, ¿no? El valor en su aspecto conceptual, pasaría lo mismo con los sonidos. A medida que voy especificando, tengo la posibilidad de hacer más oposiciones y tener más opuestos, entonces. Corto y nos volvemos a conectar.